La mañana amanece con un silencio extraño sobre la promesa, una calma que no tiene nada de apacible, sino ese tipo de quietud que surge justo después de una tormenta y que presagia otra aún mayor. Todos los rincones del palacio parecen impregnados del eco de lo ocurrido en la habitación secreta, aunque nadie, salvo los implicados, conozca la verdad. Curro no ha dormido, Ángela tampoco, y Lorenzo, aun habiendo salvado la vida sin saber exactamente cómo, despierta con una sed de venganza que no hace más que crecer con cada respiración. Mientras tanto, los Luján siguen con los preparativos de la boda sin sospechar que la casa entera está erigiéndose sobre una mentira a punto de estallar. Cristóbal intenta mantener la compostura, pero todo lo que rodea al enlace del capitán tiene un aire de amenaza silenciosa. Y Teresa, recién estrenada en sus funciones como ama de llaves, siente que este evento, el primero bajo su responsabilidad, podría hundirla antes incluso de comenzar. Pero antes de que la tensión en la planta noble alcance su punto álgido, el movimiento comienza en la zona de servicio, donde una nueva preocupación se ha colado entre hornos, cazuelas y miradas nerviosas. Madame Cocotte sigue triunfando, aunque nadie imagina por qué. La cocina de la promesa rebosa actividad desde temprano. El aroma de los guisos recién empezados flota entre las columnas, y las cocineras murmuran con incredulidad ante un fenómeno cada vez más difícil de explicar. A pesar de la trampa tendida al supuesto ladrón de recetas, Madame Cocotte no solo no ha caído en desgracia, sino que cada día triunfa más. Los señores han quedado tan encantados con algunos de sus platos que incluso han pedido versiones caseras para las comidas de la familia. Lope observa todo desde un rincón, con el ceño fruncido. Le cuesta digerir que, después de tanto esfuerzo por destapar al culpable, la vida siga como si nada. Y lo que más le irrita es que nadie sospeche que todo ese éxito repentino tiene una explicación. Santos sigue robando recetas, y las vende como si fuesen suyas. Vera, que lleva semanas sin descanso, lo mira con la misma frustración que él. Ambos saben que no pueden quedarse de brazos cruzados. Cada vez que una nueva receta de Madame Cocotte se menciona en la casa, los ojos de Vera brillan con impotencia, con ese fuego mudo que nace de ver cómo la injusticia se impone día tras día. Vera convence a Lope. Hay que acudir a la Guardia Civil. Lope, no podemos seguir así. Le susurra ella, con los ojos llenos de determinación. Si nadie aquí nos cree, tendremos que buscar ayuda fuera. Él baja la mirada. No es un hombre miedoso, pero sí prudente. Ya ha visto demasiadas veces lo que pasa cuando los de abajo se enfrentan a los de arriba. Sin embargo, la convicción de Vera termina rompiendo su resistencia. Esa mujer ha soportado humillaciones, silencios y dudas, sin rendirse, sin permitir que el cansancio la devore. Y él, aunque no lo diga, la admira profundamente. Está bien, dice finalmente, iremos, pero... prepárate para lo peor. No suelen tomarnos en serio. Y Lope tenía razón. La Guardia Civil apenas presta atención a sus palabras. Los agentes escuchan de forma superficial, intercambian miradas entre aburridas y desconfiadas, como si todo lo que contaran fuese una exageración doméstica, un asunto de poca importancia. Las manos de Vera tiemblan cuando salen del cuartel. Esta vez, no de miedo, sino de rabia. ¿Qué más hace falta para que alguien actúe?, exclama, golpeando el aire. ¿Tiene Santos que robarnos la vida entera para que lo entiendan? Lope no responde, porque no sabe qué decir, y porque, en el fondo, comparte exactamente el mismo desconsuelo. La justicia parece muy lejos de la promesa, demasiado lejos. 2 nuevos empleados, y una verdad que golpea a María Fernández. Mientras Lope y Vera regresan abatidos, la entrada principal de la casa se llena de voces nuevas. Cristóbal había advertido que contrataría a 2 empleados más para reforzar el servicio, sobre todo ahora que el palacio se prepara para una boda tan multitudinaria. Lo que nadie esperaba era ver entrar a Carlo. Carlo, el hombre con el que María vivió algo fugaz, el hombre que la dejó sola poco después, el hombre cuya ausencia se convirtió en la raíz del secreto que ella lleva meses guardando dentro del pecho. El hombre que es, aunque él aún no lo sabe, el padre del bebé que crece bajo su delantal. María siente que el mundo se detiene, que el suelo bajo sus pies desaparece, que la habitación gira. Su respiración se acelera, sus manos sudan, su corazón late como un tambor descompasado. Pía, que lo ve todo desde la distancia, percibe la tormenta sin necesidad de palabras. Se acerca a María en cuanto puede, y la aparta con delicadeza hacia la despensa. Ahí,
Lejos de las miradas, la joven rompe en lágrimas. No puede ser, Pía, no puede ser él, balbucea. Pero sí lo es Carlo, vivo, real, a pocos metros de ella, en la misma casa donde ella trata de ocultar el mayor miedo de su vida. La decisión de María. Rechaza la propuesta de Samuel. Pía, siempre prudente, la escucha con calma. Y cuando María por fin logra respirar, la mujer le recuerda algo esencial. No puede tomar decisiones precipitadas guiada por el pánico. Samuel, aunque impulsivo y algo torpe en sus emociones, le había ofrecido un plan: huir juntos, formar una familia lejos de la promesa antes de que la verdad estalle. Pero era un plan desesperado, un plan imposible. No puedo marcharme, admite María, con la voz rota. No así, no con alguien a quien no amo, y menos llevando dentro al hijo de otro hombre. Pía asiente, sabe que esa decisión traerá consecuencias, sabe que Samuel no se lo tomará bien, y, efectivamente, cuando María se lo comunica, el joven queda devastado. Samuel no entiende cómo su amor no es suficiente para retenerla. Cree que todo lo que siente, todo lo que está dispuesto a hacer por ella, debería valer más que cualquier obstáculo. Pero no comprende que María necesita algo más profundo que un refugio improvisado, necesita verdad. Necesita claridad, necesita enfrentar su pasado, no huir de él. María quiere hablar con Carlo, pero teme su reacción. Cuando termina su turno, María pasa por la cocina donde Carlo está aprendiendo sus nuevas tareas. Lo observa desde la puerta. Su perfil, su sonrisa tímida al recibir instrucciones, su forma de recoger los utensilios, todo le resulta tan familiar que el corazón le duele. Quiere acercarse, quiere hablar, quiere decirle que lo que compartieron tuvo consecuencias que él ni imagina. Pero el miedo la paraliza. ¿Qué hará Carlo cuando sepa que va a ser padre? ¿La acogerá? ¿Huirá de nuevo? ¿La culpará? ¿O incluso negará la verdad? Cada una de esas preguntas pesa sobre ella como una piedra. Y aún así, María sabe que no puede esconderse. No toda la vida. La promesa, sin embargo, es un lugar donde las verdades suelen salir a la luz en los peores momentos. La casa entera parece una red de secretos a punto de romperse. Mientras tanto, en la planta noble, Martina y Jacobo enfrentan lo inevitable. En el piso principal, Martina camina por los pasillos con un aire ausente. Es joven, inteligente, fuerte, pero ahora mismo parece alguien atrapado entre dos mundos. Uno, el que prometió construir con Jacobo, otro, el que ha comenzado a sentir con Adriano. Y no se trata solo de atracción, es esa inquietud extraña que nace cuando alguien te ve de verdad, sin expectativas, sin máscaras. Adriano, con sus defectos, con su brusquedad, es alguien que ha dejado huella en ella. Y eso la confunde. Jacobo, al verla, decide que ya no quiere esperar más. Su paciencia se ha ido diluyendo con el tiempo, con cada discusión, con cada silencio incómodo, con cada mirada robada hacia el padre de los hijos de Catalina. Martina, dice con la voz firme pero herida, ¿sigues viéndome en tu futuro? Ella siente un nudo en la garganta. Quiere ser sincera, quiere hablar sin hacer daño, pero cualquier palabra que diga será como una puñalada. La pregunta queda flotando entre ellos como un presagio. Lorenzo prepara su venganza, comenzando por la misma boda. En otra ala de la casa, Lorenzo camina con paso firme. Aunque por dentro es pura furia, por fuera se muestra casi cordial. Esa es su forma más peligrosa. Cuando parece calmado, cuando sonríe, cuando guarda silencio. Cristóbal se sorprende cuando Lorenzo le comunica que quiere ampliar la lista de invitados. ¿Incrementarla?, pregunta atónito. Sí, responde el capitán con una sonrisa fría. Quiero que sea una boda memorable. No lo dice, pero todos los que lo conocen intuyen la verdad. Quiere que sea una boda que deje a Ángela sin escapatoria, una fiesta donde nadie pueda protegerla. Teresa, al enterarse, siente que el peso del mundo cae sobre sus hombros. Organizar un evento pequeño ya era complicado. Uno grande, improvisado, y encima para un hombre tan imprevisible como Lorenzo, es una pesadilla. Aún así, intenta mantener la compostura. Es su papel, es su trabajo, es la responsabilidad que ha jurado cumplir. Pero cuando Lorenzo irrumpe en la habitación de Ángela sin tocar, sin pedir permiso, sin siquiera anunciarse, la piel de la joven se eriza de miedo. Él avanza hacia ella con un brillo extraño en la mirada. No está allí para hablar, no está allí para calmarla.
Está allí para recordarle que sigue siendo suya. Que, aunque el mundo entero se oponga, él piensa casarse con ella. No creas que lo de anoche me ha debilitado. Le murmura, inclinándose hacia ella. Solo me ha dado más motivos para asegurarme de que nada ni nadie vuelva a amenazar mis planes. Ángela siente que le falta el aire. En el hangar, Manuel, Enora y Toño entran en un nuevo conflicto. Mientras el palacio entero se tensa, el hangar tampoco se libra del caos. Manuel, cansado de medias verdades, ha pedido a Enora que trabaje junto a Toño para investigar la misteriosa participación del duque de Carvajal y Cifuentes en la empresa de Don Luis. Pero Enora es impulsiva por naturaleza. Y, sobre todo, está desesperada por recuperar la confianza de Manuel. Confianza que perdió ella sola. Confianza que ahora intenta reconstruir. Mal. En vez de colaborar con Toño, rompe de nuevo su promesa y empieza a investigar por su cuenta. Cree que así demostrará eficacia. Cree que así Manuel verá que vale la pena confiar en ella. Pero Toño la descubre, y explota. ¿Otra vez, Enora? ¿Otra vez me dejas al margen? Ella intenta justificarse, pero cada palabra parece una excusa más. Y Toño, que aún no ha sanado la herida de su ruptura, lo vive como una humillación repetida. Como si la historia se reescribiera día tras día, siempre en su contra. No es lo que crees, dice ella. Siempre dices lo mismo, responde él, apartándose, y siempre acabas engañándome. La palabra engañar queda entre ellos, pesada, amarga. Enora lo siente como un golpe. Porque es verdad. Porque lo está haciendo otra vez. Curro y Ángela. La consecuencia emocional del disparo. Y mientras todos estos conflictos se entrelazan, en un rincón casi invisible del palacio, Curro camina como un alma en pena. No sabe qué ocurrió exactamente en la habitación secreta. No sabe si Lorenzo vive por azar, por destino o porque Ángela apretó el gatillo sin percatarse de que el arma no tenía balas. Pero sí sabe una cosa. Ángela es distinta desde esa noche. Él también. Se cruzan brevemente en un pasillo. Sus ojos se encuentran solo un instante, pero es suficiente para ver la culpa, el miedo, el agotamiento. El futuro de ambos pende de un hilo tan fino que cualquier palabra podría romperlo. La promesa parece contener el aliento cuando avanza la mañana, como si cada rincón de la finca reconociera que algo profundo está a punto de resquebrajarse. No es una inquietud ruidosa, sino ese tipo de presión que nace cuando demasiadas personas intentan ocultar verdades que ya no caben en el silencio. En las cocinas, en la planta noble, en los pasillos del servicio y hasta en el hangar, todo respira una tensión que nadie menciona pero que todos sienten rozar la piel. Mientras en los fogones la actividad continúa como si nada, Lope y Vera regresan del cuartel con la decepción todavía caliente, esa mezcla dolorosa entre frustración y desamparo que surge cuando la justicia se vuelve una pared muda frente a quienes no poseen poder ni apellido. Lope camina con el paso más pesado de lo habitual, cargando en los hombros la sensación amarga de haber hecho lo correcto sin obtener siquiera una escucha digna. Vera, en cambio, camina como si la tierra vibrara bajo sus pies, con esa rabia tenue que nace cuando un corazón valiente se estrella contra la indiferencia. Ambos saben que regresar a la promesa no significa volver a la calma. Lo que les espera no es contención ni alivio, sino la misma rutina donde el culpable continúa moviéndose libremente, sonriendo con total impunidad entre los pasillos. Esa idea le provoca a Vera una punzada tan profunda que apenas consigue tragar saliva. La injusticia tiene un sabor metálico en la boca, un eco que insiste en repetirse tras cada intento fallido por revelar la verdad. En la planta noble, las sombras también se alargan sin necesidad de palabras. Martina continúa caminando con un aire casi ausente, como si su propio cuerpo avanzara por inercia mientras su mente se quedara atrapada en un laberinto sin salida. El conflicto que lleva dentro es más sutil de lo que cualquiera podría imaginar, pero a la vez más devastador. Jacobo, con su carácter rígido y su manera rígida de amar, representa una promesa vieja que ya no puede sostener el peso del presente. Adriano, con su mirada inquieta y esa forma involuntaria de desarmar defensas, se ha convertido en un pensamiento recurrente, uno que no debería estar ahí, pero que regresa una y otra vez sin permiso. Ella intenta no pensar, intenta centrarse en los niños de Catalina, ahora fuera de peligro, intenta convencerse de que ese alivio debería traer sosiego también a su propio corazón.
Pero la mente no responde a las órdenes del deber, sino a los latidos que llevan demasiado tiempo conteniéndose. Cada vez que Jacobo aparece en su campo de visión, siente la presión de un futuro que se ha ido estrechando demasiado rápido, mientras que con Adriano se abre un espacio que la intimida y la fascina al mismo tiempo. Jacobo, por su parte, la observa desde lejos con la expresión dolorosa del que empieza a comprender una verdad que no quiere aceptar. No se trata ya de un enfado pasajero o de un malentendido puntual. Se trata de un alejamiento real, profundo, inevitable. Y al darse cuenta de ello, siente un vértigo casi físico, como si el suelo bajo sus pies se volviera resbaladizo. Cuando por fin encuentra el valor para acercarse a ella, ya no lo hace con la impaciencia que tantas veces lo ha caracterizado, sino con la vulnerabilidad de un hombre que teme perderlo todo. El pasillo donde se encuentran parece encogerse, como si cada cuadro, cada lámpara, cada cortina se retirara para dejar espacio al peso emocional que se despliega entre ellos. Martina intenta sostener su mirada, pero la tensión le quema el pecho. Jacobo, con voz baja, le pregunta si sigue creyendo en un futuro juntos. Ella siente que su alma se contrae al escuchar esas palabras, porque ninguna respuesta podría ofrecer consuelo. El vacío entre ambos ya no se puede ocultar, y aún así, ella resiste el impulso de retroceder, como si confesar la verdad significara provocar un derrumbe irreversible. Mientras esa tensión se extiende silenciosa, otra tormenta crece en la zona de servicio. María intenta pasar desapercibida tras la llegada de los nuevos empleados, pero todo su cuerpo vibra con el impacto de haber visto a Carlo, el hombre que compartió con ella un instante fugaz y que sin saberlo cambió su vida para siempre. El miedo que la atraviesa no es solo el de enfrentarse a una deuda emocional, sino el de ver cómo su secreto, su embarazo, podría salir a la luz en el peor momento. La joven evita su mirada, pero cada gesto de él la golpea como un espejo involuntario. Hay algo profundamente irónico en ver cómo Carlos se integra con naturalidad, sin intuir la magnitud de lo que su regreso significa. María siente que el aire se le escapa del pecho cada vez que él pasa cerca, como si su presencia despertara un temblor en los cimientos internos que había logrado mantener firmes durante semanas. Su vida, cuidadosamente sostenida entre silencios, parece a punto de desmoronarse ante un simple encuentro casual. Pía la acompaña en ese torbellino emocional con la serenidad de quien ha vivido tormentas similares. Sus palabras son suaves pero firmes, como una mano sobre la espalda que no pretende dirigir, sino sostener. María admite que rechazó la propuesta impulsiva de Samuel, ese sueño frágil de huir lejos para construir una familia que no le pertenece. No lo hizo por desamor hacia él, aunque ese también es un hecho, sino por un instinto profundo que le dice que huir solo complicaría lo inevitable. Ella necesita enfrentar la verdad, no esconderla bajo un destino improvisado. El rechazo ha dejado a Samuel a la deriva. El joven se mueve por el servicio con un aire desorientado, como si no supiera qué hacer con todo el afecto que había depositado en un plan que se reveló absurdo desde el inicio. Sus ilusiones chocan con la realidad de un amor que nunca fue correspondido con la misma intensidad, y aunque intenta comprender la decisión de María, el dolor lo lleva a ocupar un espacio más taciturno y sombrío en la casa. Mientras tanto, el palacio entero se prepara, casi a su pesar, para la boda de Lorenzo y Ángela. El ambiente que rodea ese enlace no tiene nada del romanticismo que se esperaría de un evento así. Más bien parece un sacrificio público escondido bajo telas de seda. Lorenzo, después de haber escapado a un destino que insinuaba tragedia, ha despertado con un fervor extraño, una determinación helada que solo quienes conocen la oscuridad en su alma pueden identificar como venganza. Al aumentar la lista de invitados, no busca compartir alegría, sino consolidar un acto de poder. Quiere rodear a Ángela de testigos, de presión social, de expectativa. Quiere sellar ese compromiso no por amor, sino por dominio. Ese gesto desconcierta a Cristóbal, que intenta comprender las implicaciones logísticas del evento sin sospechar el veneno emocional que lo envuelve. Aún así, hace todo lo posible por mantener el orden, porque la casa lo exige, porque su posición lo obliga, porque Teresa necesita más apoyo que nunca. Teresa, recién instalada en su nuevo rol como ama de llaves, siente que esta boda es una prueba de fuego que puede consumirla. El aumento repentino de invitados, la personalidad inestable de Lorenzo, la vulnerabilidad evidente de Ángela. Todo se mezcla en un cóctel que amenaza con desbordarla. Intenta mantener la compostura, pero cada vez que revisa la lista de tareas, su respiración se vuelve más rápida. Sabe que cualquier error,
por pequeño que sea, podría llevar a un desastre que recaería sobre ella. En medio de esta tensión, Ángela intenta seguir adelante con la apariencia de una mujer resignada a su destino. Pero en su interior, late un miedo que no ha logrado verbalizar. Después de lo ocurrido en la habitación secreta, nada es igual. Lorenzo irrumpió en ese espacio compartido por la violencia, por el dominio, por un deseo oscuro de imponer su voluntad. La sola memoria del capitán avanzando hacia ella con esas palabras veladas, advirtiendo que nada lo detendrá, la deja paralizada cada vez que escucha unos pasos acercarse por el pasillo. Cuando él entra sin anunciarse en su habitación, como si fuese dueño no solo de la casa, sino de cada pensamiento que ella intenta esconder, Ángela siente que la sombra del hombre que ha decidido casarla contra su voluntad se extiende como un manto frío sobre su piel. Lo observa acercarse, con ese brillo calculado en la mirada, y comprende que su vida está en un punto donde no hay salida digna. Todo en él transmite la idea de que la noche anterior solo fue un ensayo de lo que está por venir. Y mientras esto ocurre en la planta noble, lejos del lujo y del eco acolchado de los salones, otro conflicto se enciende en el hangar. Manuel, que ha intentado recuperar el rumbo de su vida después de tantas pérdidas y engaños, ha depositado en Enora un voto de confianza que ella no deja de poner en peligro. Al encomendarle la tarea de investigar junto a Toño los negocios turbios del duque de Carvajal y Cifuentes, esperaba prudencia. Esperaba honestidad, esperaba colaboración, pero Enora, movida por el impulso y la necesidad de demostrar su valía, decide una vez más actuar por su cuenta. Toño descubre esa traición silenciosa demasiado rápido. La herida de su ruptura con ella no ha cicatrizado, y cada paso en falso de Enora la profundiza. Él no ve solo una falta laboral, sino un patrón repetido. La incapacidad de ella para confiar en él, para reconocerlo como aliado, para permitirle formar parte de algo más grande que sus propias ambiciones. Cuando la confronta, las palabras entre ambos están llenas de un resentimiento contenido, esa mezcla entre dolor sentimental y frustración profesional que convierte cada gesto en un reproche. Enora intenta explicarse, pero sus argumentos se deshacen antes de alcanzar algún significado real. Porque sabe que ha vuelto a fallar, sabe que ha roto un compromiso una vez más, y lo que más la atormenta es la sospecha de que lo hace porque teme volverse dependiente de alguien. En su necesidad de demostrar su valía, se convierte en su peor enemiga. Toño, viendo esto, no puede evitar retroceder emocionalmente, porque cada intento por creer en ella termina colocándolo en la misma posición dolorosa. Mientras todo esto ocurre, Curro vaga por los pasillos sin rumbo claro. Desde la noche en la habitación secreta, su alma parece haber quedado suspendida en un estado de confusión perpetua. El peso de lo que estuvo a punto de ocurrir, la posibilidad real de matar a Lorenzo, ha dejado una marca profunda en su espíritu. Y aunque Ángela fue quien apretó el gatillo, él se siente responsable tanto de lo que pasó como de lo que no pasó. No existe un descanso posible para quien ha rozado la tragedia con los dedos. Cuando se cruza con Ángela en un pasillo, ambos se detienen apenas un instante. No hay palabras, pero tampoco hacen falta. Sus miradas revelan la carga emocional que comparten, ese vínculo inesperado que solo nace cuando dos personas son testigos mutuos de un límite que jamás debería haberse alcanzado. Ella lleva el miedo en la piel, él lo lleva en los huesos. Y aunque ninguno se atreve a pronunciarlo, ambos saben que su destino quedó unido desde aquella noche. Este encuentro silencioso se queda en el aire mientras cada uno continúa su camino. Y la casa, como si lo percibiera, parece tensarse aún más. La promesa no es solo un palacio, es un organismo vivo, un espacio donde cada conflicto vibra, donde cada secreto empuja desde las sombras buscando salida. Y en esta jornada, todo parece indicar que ninguno de los protagonistas podrá seguir escondiéndose bajo la apariencia de normalidad. La tensión no es ya una nube pasajera, sino una tormenta que empieza a arremolinarse sobre el tejado. Lope y Vera todavía no saben cuáles serán los siguientes pasos después del fracaso en la Guardia Civil. María se prepara, sin saberlo, para el encuentro más decisivo de su vida. Jacobo enfrenta un futuro que se desmorona, mientras Martina empieza a comprender que no puede sostener un compromiso que ya no leite en su interior. Ángela se encuentra atrapada en un destino que la consume, mientras Lorenzo afila su venganza con la calma meticulosa de un verdugo paciente. Manuel vive entre la decepción y el desconcierto, viendo cómo Enora repite errores que él había prometido no tolerar tanto. Y Curro, perdido entre culpa y miedo, intenta comprender cuál será su lugar en un futuro que se vuelve incierto.
La historia avanza hacia un punto donde todos los caminos se estrechan. El aire se vuelve más pesado. Las dudas más inquietantes resuenan con más fuerza. Y la sensación de inminencia se apodera del ambiente, como si la finca entera presintiera que ninguna de las vidas que habitan en ella saldrá ilesa de lo que está por venir. En la estancia donde suele reunirse el personal antes de iniciar la jornada, María se esconde entre los estantes como si necesitara que la madera la amparara de una verdad que amenaza con salir por los bordes de sus emociones. Cada paso que Carlo da por los pasillos parece resonar dentro de ella con fuerza inesperada, despertando una conciencia nueva sobre el peso real de su secreto. No se trata solamente del miedo a ser descubierta, sino de la necesidad íntima de decidir si está preparada para asumir las consecuencias de su silencio. El embarazo, hasta ese momento compartido únicamente con un puñado mínimo de personas, comienza a adquirir una forma más concreta dentro de su mente. Ya no es solo algo que debe esconder, sino algo que demanda un tipo de valentía que nunca imaginó necesitar. El hecho de que el padre esté ahora trabajando bajo el mismo techo crea un vértigo que la envuelve como un manto demasiado estrecho. Ella sabe que la huida no es una opción y que cualquier decisión tomada desde el miedo solo prolongará un sufrimiento inevitable. Mientras intenta recomponerse, recuerda las palabras serenas de Pía cuando le confesó su rechazo a Samuel. La ayuda de la gobernanta no consistía en dictarle lo que debía hacer, sino en acompañarla a mirar de frente aquello que había evitado durante semanas. El apoyo silencioso de Pía se convierte así en una especie de brújula emocional que le permite sostener el peso del día. Aún así, la cercanía de Carlo convierte el simple acto de respirar en un desafío que amenaza con superarla. En otra parte del servicio, Samuel se mueve como un hombre que ha perdido una batalla cuyo resultado aún no acepta del todo. Aunque intenta continuar con normalidad, sus manos tiemblan ligeramente cuando recoge los utensilios. El rechazo de María ha sido una herida directa, no porque esperara un final feliz garantizado, sino porque había depositado en aquel sueño una parte de sí que ahora se siente vacía. Los pasillos donde antes se cruzaba con alegría, hoy se convierten para él en un espacio lleno de ecos que lo persiguen sin descanso. La tensión en su mirada deja entrever que no guarda rencor hacia ella, pero sí un profundo desconcierto ante lo que será su vida a partir de ahora. Tal vez esperaba que el amor declarado con tanta honestidad fuese suficiente para construir un futuro. Sin embargo, el amor, cuando no es recíproco en la medida justa, se vuelve un territorio frágil donde la voluntad por sí sola no alcanza. Él comienza a comprenderlo lentamente, pero la comprensión no alivia el dolor inmediato de sentirse desplazado. Mientras todo esto cobra forma en el servicio, la planta noble experimenta su propio cataclismo silencioso. En una de las galerías que dan al jardín, Martina se detiene un instante, tomada por la sensación de estar a punto de quebrarse en dos direcciones opuestas. Desde que los niños de Catalina comenzaron a mejorar, una parte de ella había supuesto que también recuperaría cierta estabilidad interna, pero descubrió que la calma exterior no siempre se corresponde con la serenidad interior. Sus pensamientos, especialmente cuando incluyen a Adriano, se entrelazan con dudas que no había imaginado sentir un mes antes. Ella recuerda las veces en que Jacobo se había mostrado tierno, aunque rígido, y las veces en que Adriano, sin proponérselo, había dicho una verdad que la hizo sentirse vista. Y ahora, enfrentada al día inevitable donde Jacobo exige claridad, percibe que está al borde de un territorio emocional que podría cambiar el curso de su futuro. Sentir por dos personas al mismo tiempo no es algo que la enorgullezca, pero tampoco puede negarlo. Esa dualidad le provoca vergüenza y, al mismo tiempo, una lucidez dolorosa. Cuando Jacobo le pidió que definiera su futuro en común, un frío instantáneo recorrió su pecho. Aunque ella intenta pensar con serenidad, todas las posibilidades le parecen incompletas. Mantener la relación implica comprometerse con un camino que ya no siente natural, pero romperla significa adentrarse en una incertidumbre social que podría traer consecuencias para todos. Lo que más la atormenta no es elegir entre dos hombres, sino escoger entre dos versiones distintas de sí misma. Mientras Martina se debate en ese torbellino, Lorenzo continúa moviéndose por los pasillos con la confianza de un depredador que sabe que la casa entera está obligada a seguir su ritmo. El capitán no solo ha ampliado la lista de invitados, sino que actúa como si cada uno de esos nuevos nombres fuese una pieza estratégica dentro de su venganza personal. Cada paso que da está cargado de una energía oscura que nadie se atreve a mencionar, aunque todos la perciben a través de un escalofrío involuntario.
Ese mismo espíritu se hace evidente cuando se acerca a Ángela, irrumpiendo en su habitación con la prepotencia de quien está convencido de poseer el derecho absoluto sobre el destino ajeno. La mirada de Ángela, llena de temor apenas contenido, deja entrever que todavía no ha superado el espanto de la noche anterior. Para ella, la vida se ha convertido en una sucesión interminable de momentos en los que intenta adivinar cuál será el siguiente movimiento de Lorenzo. Esa sensación de amenaza inminente la desgasta más que cualquier agresión directa. La manera en que Lorenzo la observa, como si examinara un objeto a punto de subastarse ante una multitud, hace que el suelo bajo sus pies parezca temblar. Cada palabra que él pronuncia viene impregnada de una condescendencia violenta que la obliga a contener lágrimas que no quiere mostrar. Ángela comprende que no puede confiar en nadie para sacarla de esta situación y que la casa entera, por mucho que lo intente, se inclina siempre hacia el lado de quienes poseen poder real. Esa percepción la deja aún más sola. Mientras Lorenzo marca su territorio emocional sobre la vida de Ángela, Teresa corre de un lado a otro intentando sostener la estructura que él está arruinando con su impulsividad. Para la nueva ama de llaves, este evento representa el inicio oficial de su camino en el cargo, pero también la amenaza más directa contra su estabilidad profesional. Cada cambio que él exige implica reorganizar tareas, modificar rutinas y lidiar con un equipo agotado que no siempre comprende sus decisiones. Ella carga con los nervios de alguien que quiere demostrar valía sin cometer errores fatales. En el hangar, la tensión sigue subiendo entre Manuel, Enora y Toño. A pesar de que el objetivo inicial era investigar juntos la participación sospechosa del duque de Carvajal y Cifuentes en los negocios de Don Luis, Enora ha decidido moverse por su cuenta. Esa actitud, que ella justifica como eficiencia emocional, no es más que una reacción impulsiva nacida del miedo a perder el respeto de Manuel. Él representa para ella no solo un jefe, sino una figura cuya confianza desea recuperar para demostrar que puede ser más que un problema recurrente. Toño, al descubrir la maniobra, siente como una especie de amargura vieja vuelve a instalarse en su pecho. Para él, la falta de colaboración no es solo un error profesional, sino una repetición exacta del patrón que los llevó a separarse. Allí donde él ofrece apoyo, Enora responde con distancia. Allí donde él solicita unidad, ella responde con secretos. Esa dinámica vuelve a encender resentimientos que creía enterrados, pero que ahora renacen con una intensidad que no puede controlar. La reacción de Enora, al ver el daño que ha causado, mezcla desconcierto y orgullo. Ella intenta explicar que solo quería avanzar con mayor rapidez, pero la mirada herida de Toño la silencia antes de que termine su frase. Lo que ambos sienten, él como traicionado, ella como incomprendida, crea una grieta que amenaza con romper el proyecto que Manuel esperaba que los uniera. Y Manuel, ajeno a los detalles más íntimos, percibe únicamente la falta de coordinación que podría comprometer el avance de su investigación. En medio de ese caos emocional, Curro intenta pasar desapercibido en los rincones más solitarios de la finca. Su mente vuelve una y otra vez a la imagen de Ángela apretando el gatillo sin saber que el arma estaba descargada. El sonido imaginario del disparo sigue retumbando en su memoria como un recordatorio de cuán cerca estuvo la tragedia de convertirse en un hecho irreversible. Ese pensamiento no le permite dormir ni respirar con normalidad. Siente que el destino lo observa, esperando que dé un paso en falso. Cuando la ve en el pasillo, su cuerpo reacciona con un estremecimiento involuntario. En Ángela no detecta solo miedo, sino una mezcla compleja de culpa, vergüenza y resistencia. Ella no es una víctima pasiva de los caprichos de Lorenzo, es alguien que ha intentado sobrevivir, incluso cuando la supervivencia implicaba actuar bajo una desesperación insoportable. Ambos se miran apenas un segundo, pero ese encuentro fugaz contiene una carga emocional tan intensa que ninguno consigue olvidar durante horas. Curro siente que debería decir algo para aliviar su angustia, pero las palabras no encuentran espacio en su garganta. Ángela, por su parte, huye antes de que la emoción la traicione. Aunque ambos siguen adelante, ese cruce se convierte en un recordatorio constante de que el secreto que comparten no podrá permanecer oculto indefinidamente. Y cuanto más avanza el día, más crece la intuición de que Lorenzo no tardará en sospechar que algo ocurrió sin que él lo sepa. Toda esta tensión se expande por la promesa como un perfume denso que nadie logra disipar. Lope sigue sin saber cómo actuar después del fracaso ante la Guardia Civil. Vera no puede dejar de pensar que la justicia para las víctimas de Santos se aleja cada vez que él sonríe impune en la cocina.
María se debate entre el miedo y la necesidad de hablar con Carlo. Jacobo espera una respuesta que podría romperlo. Martina intenta soportar el eco de esa pregunta imposible. Ángela se mantiene en pie a pesar del pánico. Lorenzo afila su revancha. Manuel observa cómo su equipo se desmorona. Y Curro teme que el destino haya empezado a cerrarse sobre él. Cada rincón del palacio parece estar atrapado en una misma respiración contenida. Los hilos de las vidas de todos comienzan a tensarse, empujándolos hacia un punto donde ninguna decisión será pequeña y ninguna consecuencia será reversible. La promesa, como un escenario antiguo donde demasiadas historias se acumulan, se prepara para recibir el impacto de lo que está por venir. El cielo comienza a nublarse sobre la finca cuando la tarde avanza, como si incluso la luz dudara en permanecer demasiado tiempo dentro de un lugar cargado de tensiones que nadie se atreve a nombrar. La promesa respira de forma irregular, atrapada entre secretos que ya no caben en el silencio y decisiones que empiezan a tomar forma en territorios íntimos donde la razón y el miedo luchan con igual fuerza. En las cocinas, Vera continúa moviéndose como si cada acción fuese un modo de calmar algo que la desborda. Desde que regresó del cuartel, siente una mezcla incómoda entre impotencia y orgullo herido. Ella había reunido el coraje suficiente para enfrentar la injusticia, solo para descubrir que la ley no siempre escucha a quienes necesitan ser oídos. Esa constatación pesa sobre sus hombros como un recordatorio de que no hay autoridad superior al desamparo cuando el sistema decide ignorarte. Lope, desde la distancia, la observa con la angustia silenciosa de quien quisiera aliviar un dolor ajeno y no sabe cómo hacerlo. Él también carga con un cansancio moral que le cuesta admitir. Su sentido de responsabilidad, tan profundo como su vocación, lo obliga a buscar soluciones incluso cuando sabe que no existen caminos fáciles. Esa necesidad de proteger a Vera, aun sin decirlo, comienza a mezclarse con un sentimiento más profundo que todavía no se atreve a explorar. Mientras ambos lidian con su propia frustración, Carlo intenta adaptarse a sus nuevas tareas sin sospechar el torbellino que su presencia ha desatado. Sus movimientos torpes, propios de quien está aprendiendo, se convierten para María en una secuencia constante de recuerdos que creía olvidados. Ella siente que cada gesto de él, una sonrisa distraída, una mirada rápida hacia los cuchillos o los cubiertos, despierta un eco emocional que se había negado a escuchar durante semanas. La vida, con su ironía habitual, parece empeñada en ponerlos frente a frente cuando menos preparada se siente. El simple hecho de que él respire el mismo aire dentro de la finca altera la rutina que había construido para sostener su embarazo oculto. Cada vez que lo ve, su cuerpo reacciona antes que su mente, recordándole que ese niño que crece dentro de ella no es un concepto, sino una vida con un origen que ahora camina a pocos metros. La duda sobre cómo abordarlo crece como una tensión en su pecho que se expande sin aviso. Temor, esperanza, pudor. Todo se mezcla en un mismo hilo emocional que amenaza con quebrarse en cualquier momento. Mientras tanto, en la planta noble, el mundo de Martina continúa fracturándose en silencio. Desde su conversación con Jacobo, su corazón late al ritmo de una verdad que no consigue articular. Ella intenta convencerse de que un compromiso puede mantenerse por sentido del deber, pero pronto se da cuenta de que ese argumento solo funciona cuando la emoción está ausente. En su caso, la emoción es un océano que se mueve bajo la superficie y le impide sostener una decisión firme. Se encuentra sola en la galería, observando los jardines con un aire melancólico. En ese reflejo silencioso descubre que la distancia entre lo que ella quiere y lo que la tradición exige se ha convertido en un abismo. La figura de Adriano aparece en su mente no como una tentación prohibida, sino como un símbolo involuntario de conexión emocional. Cada vez que él le dirige una mirada, ella siente que una parte de sí misma despierta, aunque enseguida intenta reprimirlo. Esa lucha interna la desgasta más que cualquier discusión real con Jacobo. Para Jacobo, en cambio, esa pausa emocional se traduce en un dolor que crece con cada minuto. Él había imaginado una vida concreta a su lado, sostenida en la creencia de que su unión estaba destinada a prosperar por la fuerza de la tradición y la historia familiar. Pero ahora que siente que esa certeza se desmorona, comienza a experimentar una fragilidad que lo sorprende. La idea de perderla, más que enfadarlo, lo llena de un cansancio profundo que se confunde con el miedo. Mientras esta tensión avanza por la planta noble, la figura de Lorenzo continúa desplazándose como un espectro oscuro. Cada paso que da parece marcar el compás de una tragedia anunciada. Para él, la boda no es una celebración, sino una exhibición pública de control y dominio.
Aumentar la lista de invitados ha sido solo el primer gesto de una estrategia más amplia para instalar un clima donde Ángela quede atrapada sin posibilidad de retroceso. Esa forma de ejercer poder es tan calculada que ni siquiera necesita levantar la voz para imponer su voluntad. Ángela trata de mantenerse erguida, aunque por dentro se sienta al borde del derrumbe. Desde la noche donde creyó que el destino cambiaría radicalmente con un simple disparo, no puede encontrar descanso. La proximidad constante de Lorenzo se siente como una cadena invisible, una presencia que insiste en recordarle que su vida está siendo conducida hacia un futuro que no ha elegido. Cada vez que él irrumpe en una habitación sin anunciarse, su corazón late con un pánico que intenta disimular sin lograrlo del todo. Cuando él apareció de nuevo por la tarde, examinando la estancia como si evaluara el tamaño exacto de su sometimiento, Ángela sintió que una parte de su espíritu se quebraba de nuevo. No había palabras explícitas de amenaza, pero su mirada contenía la insinuación suficiente para comprender que la noche anterior no había sido un punto final, sino apenas el comienzo. Para ella, la elección ahora no está entre escapar o resistir, sino entre conservar un fragmento de dignidad o dejar que el miedo la anule por completo. Teresa, observando estos movimientos desde su rol como organizadora, empieza a comprender que la boda que debe coordinar no tiene nada que ver con los eventos elegantes que había imaginado. Cada paso que da para cumplir con las exigencias del capitán es un recordatorio del límite entre eficiencia y complicidad. Ella no quiere ser parte de una ceremonia construida sobre el miedo, pero tampoco puede cuestionar abiertamente la autoridad de un hombre que está por encima de ella. Esa contradicción la hiere más de lo que admite. Mientras tanto, el hangar se ha transformado en un escenario donde la tensión emocional complica la investigación que Manuel desea impulsar. Después de enterarse de que Enora actuó por su cuenta, Manuel experimenta esa mezcla amarga entre decepción y resignación. No se trata solo de la falta de obediencia, sino de la sensación de que la joven continúa ignorando la importancia de trabajar en equipo. Él había depositado en ella un voto de confianza que ahora siente extraviado entre impulsos innecesarios. Toño, al percibir la descoordinación, intenta recomponerse, pero la herida personal pesa más que la profesional. Su corazón estuvo una vez entrelazado con el de Enora, y aunque ella nunca lo admita abiertamente, parte de sus errores nacen del miedo visceral a entregar demasiado. Él lo sabe, pero esa comprensión no alivia la frustración. Lo que ve ahora es a una mujer que teme depender de alguien, incluso cuando esa dependencia podría fortalecerla. Esa contradicción vuelve imposible cualquier entendimiento. Manuel observa todo esto sin comprender del todo las raíces emocionales que operan en sus mecánicos. Solo percibe un ambiente cargado de reproches silenciosos que impide cualquier avance. Para él, que siempre ha buscado la eficacia y la innovación, la emocionalidad desbordada de Enora y Toño representa un obstáculo que no sabe cómo manejar. La investigación queda en pausa, y esa interrupción lo irrita más de lo habitual, pues siente que hay una verdad urgente escondida detrás de los negocios del duque. En otro extremo de la finca, Curro continúa vagando con una expresión perdida. Su mente lo lleva una y otra vez al límite donde estuvo la noche anterior. Aunque él no apretó el gatillo, el hecho de haber sostenido el arma antes que Ángela lo atormenta profundamente. La cercanía a la muerte, aunque fuera solo una posibilidad truncada por un arma descargada, ha dejado una huella que no sabe cómo gestionar. Para él, la frontera entre víctima y agresor se ha vuelto tan fina que a veces no logra distinguir cuál de las dos identidades está más cerca de dominarlo. El encuentro con Ángela lo dejó especialmente inquieto. La vio pálida, con la expresión endurecida por una mezcla de miedo y determinación. Ambos comparten un secreto que podría destruirlos, y aunque no lo expresen, saben que no podrán ocultarlo para siempre. Lo que más lo atormenta es la sensación de que Lorenzo podría sospechar de algo, incluso sin pruebas. El capitán tiene una especie de intuición oscura para detectar debilidades ajenas, y si llega a percibir un hilo suelto en su relación con Ángela, no dudará en tirar de él hasta deshacerlos completamente. A medida que avanza la tarde, la finca parece endurecerse todavía más, como si las paredes estuvieran observando con temor lo que se acerca. No hay un solo rincón donde reine la tranquilidad. Lope y Vera, atrapados en un dilema moral, mantienen un silencio que pesa más que cualquier conversación. María intenta reunir valor mientras Carlo camina cerca sin sospechar nada. Jacobo espera una respuesta que cada minuto parece más distante. Martina lucha por sostener sin fractura la imagen de mujer comprometida. Ángela intenta sobrevivir a la mirada de un hombre que ha decidido poseerla.
Teresa contiene un miedo profesional que amenaza con volverse personal. Manuel siente que la investigación se estanca. Y Curro intuye que su destino podría estar ligado al de Ángela más de lo que imaginó. La promesa, como un organismo vivo, comienza a cerrarse sobre todos. El aire se vuelve más denso. La tensión se siente como una cuerda que alguien aprieta con lentitud. Y mientras la luz del día se debilita, la sensación de que algo irreversible está a punto de suceder crece con la misma fuerza que el silencio que domina la finca. La tarde se hunde lentamente en un silencio extraño, como si la promesa conociera mejor que nadie la fragilidad de quienes la habitan. No es un silencio pacífico, sino uno cargado de presagios, donde cada rincón parece transformarse en un testigo mudo de decisiones que están a punto de cambiar la vida de varios de sus moradores. La luz, filtrándose entre las ventanas, crea sombras alargadas que intensifican la sensación de que algo está a punto de quebrarse. En la cocina, Vera continúa con sus tareas intentando mantener la compostura, pero su interior está lejos de ser un espacio ordenado. La frustración por no haber sido escuchada por la Guardia Civil se mezcla con una necesidad intensa de justicia que no logra apagar. A cada minuto que pasa, la idea de que Santos continúa engañando a todos pesa más en su conciencia. Se siente responsable de una verdad que se asfixia dentro de ella, como si fuera la única que percibe la gravedad real del engaño. Lope, observándola desde el otro extremo de la estancia, reconoce ese estado emocional porque él mismo lo vive. No solo le duele la injusticia, sino también la impotencia de no poder protegerla de un sistema que parece blindado contra las voces vulnerables. Lo que más le sorprende es cómo ese sentimiento lo arrastra hacia una proximidad emocional inesperada. Intenta mantenerse prudente, pero cada gesto de Vera despierta en él un deseo profundo de tenderle una mano que ella aún no sabe que necesita. Mientras el ambiente en la cocina continúa cargado, Carlos se mueve con una inocencia involuntaria que contrasta con la agitación interior de María. Cada vez que él entra en su campo de visión, su corazón parece detenerse. No es solo la sorpresa por su regreso, sino el miedo que nace de la incertidumbre sobre su reacción cuando él descubra la verdad que ella guarda. El embarazo, que hasta entonces era un secreto protegido por el silencio y la complicidad mínima de Pía, adquiere de pronto una presencia casi tangible. María intenta convencerse de que debe hablar con él, pero ese propósito se disuelve con cada paso que Carlo da. Su cercanía desata en ella un torbellino emocional imposible de contener. Por un lado, teme su rechazo, por otro, teme que él quiera asumir un papel que ella misma no sabe si desea compartir. El conflicto es tan intenso que a veces siente que no puede respirar. Y sin embargo, sabe que sigue siendo la única responsable de decidir el momento en que revelará la verdad. En la planta noble, la situación entre Martina y Jacobo alcanza un punto de tensión emocional que hace imposible sostener la apariencia de estabilidad. Ella intenta mantener la compostura ante la mirada persistente de su prometido, pero por dentro siente que el corazón le pesa más que nunca. La posibilidad de romper su compromiso se desliza con fuerza creciente por su pensamiento, aunque lo haga con culpa. No es solo una cuestión amorosa, es una cuestión de identidad, de libertad personal, de atreverse a tomar un camino que siempre temió considerar. Jacobo, que percibe su distancia emocional con claridad dolorosa, se enfrenta al vacío de una promesa que empieza a desmoronarse. Lo que más lo perturba es la sensación de haber perdido algo que nunca llegó a poseer realmente. Sus planes, tan cuidadosamente construidos, se tambalean como si la vida le hubiera recordado que el afecto no puede ser impuesto ni negociado, sino solo correspondido. Observa a Martina con un anhelo que se mezcla con resignación, lo que hace que su presencia se vuelva aún más pesada. Al otro lado de la finca, Lorenzo continúa moviéndose con una serenidad inquietante. Todo en él transmite la calma falsa de alguien que se siente dueño absoluto de las circunstancias. Para él, la boda no es una celebración, sino una afirmación de poder. La lista de invitados ampliada no es un capricho social, sino un mecanismo para reforzar su dominio sobre Ángela. Cada nuevo nombre en esa lista representa una barrera más entre ella y cualquier posible escape. Él lo sabe y se complace en esa sensación de dominio. Ángela, encerrada en su habitación durante unos instantes de soledad, intenta calmar su respiración mientras se prepara para cumplir con un destino que la supera. La ansiedad la atraviesa como un pulso constante, recordándole que no pertenece a sí misma desde hace demasiado tiempo. Cuando Lorenzo irrumpió más temprano, su cuerpo se tensó de un modo que ella no pudo controlar. Ese gesto invasivo,
esa mirada cargada de una intención silenciosa, la confirmó en su temor más profundo. Él no tiene ninguna intención de concederle siquiera un fragmento de libertad. La sensación de encierro se vuelve insoportable cuando imagina el día de la boda como una exhibición pública donde la dignidad será su único refugio, aunque también el más frágil. Ella sabe que, en el fondo, nadie podrá rescatarla abiertamente sin despertar la furia de un hombre que ha demostrado su capacidad de destruir a quienes se interponen en su camino. Esa consciencia le provoca una tristeza profunda que casi la paraliza. Teresa, en el centro de la organización del evento, siente cómo su responsabilidad crece como una ola imparable. La boda, que debería ser un reto profesional lleno de ilusión, se convierte en una carga emocional que la desborda. Cada instrucción de Lorenzo la deja más insegura que la anterior. Ella intenta ser eficiente, intenta cumplir, intenta organizar, pero su corazón intuye que está contribuyendo a una ceremonia que representa más una sentencia que una celebración. Esa contradicción se convierte en un peso que la acompaña a cada paso. En el hangar, la atmósfera no es menos tensa. Manuel observa a Toño y Enora con una mezcla de cansancio y desilusión. Él esperaba que su colaboración revelara información valiosa sobre los negocios del duque y la empresa de don Luis, pero en cambio solo encuentra descoordinación. Toño, lastimado por los impulsos de Enora, se aleja emocionalmente, mientras que ella, atrapada entre el orgullo y la necesidad de demostrar competencia, termina aislándose por completo. Manuel, que no está acostumbrado a la ineficacia del trabajo en equipo, experimenta una frustración que no sabe cómo canalizar. Enora siente que el terreno bajo sus pies se desmorona a medida que se aleja de la confianza de ambos hombres. Su carácter impulsivo, que tantas veces la llevó a innovar y avanzar rápido, ahora se convierte en su enemigo más íntimo. No soporta la idea de haber fallado otra vez, especialmente de un modo que alimenta la tristeza silenciosa de Toño. Sin embargo, su miedo a mostrarse vulnerable la obliga a retroceder aún más, hundiéndola en un aislamiento emocional que solo complica su situación. Mientras tanto, Curro continúa vagando por los exteriores de la finca, incapaz de encontrar un refugio interior después de lo ocurrido en la habitación secreta. La suposición de haber sido partícipe de un posible asesinato lo acompaña como una sombra que no se disipa con facilidad. El hecho de que Ángela apretara el gatillo no disminuye su angustia, porque ambos estuvieron a un segundo de cruzar un límite irreversible. La culpa se mezcla con una creciente necesidad de protegerla, aunque no sepa cómo hacerlo sin incitar sospechas en Lorenzo. El breve encuentro entre ambos durante la tarde vuelve a retumbar en su mente como un poema incompleto. La fragilidad en la mirada de Ángela le recordó que no solo es una víctima de Lorenzo, sino también una mujer atrapada en una red de decisiones desesperadas que la han llevado al borde de sí misma. Curro siente que, de algún modo, su destino quedó unido al de ella en ese instante, aunque esa unión solo les traiga más peligros. A medida que el día se acerca a su final, la finca se envuelve en un ambiente donde cada emoción se intensifica. Lope y Vera, aún sin respuesta, intentan imaginar el siguiente paso en su lucha silenciosa. María siente que el momento de hablar con Carlos se aproxima como un amanecer inevitable. Jacobo acepta con amargura que la promesa que alguna vez lo sostuvo comienza a desvanecerse. Martina empieza a reconocer sus propios deseos con más claridad, aunque eso la asuste. Ángela se resigna a un futuro que nadie merece. Teresa continúa organizando una boda que no quiere presenciar. Manuel se prepara para enfrentar el fracaso de una colaboración fallida. Toño se retira emocionalmente hacia un rincón donde intenta proteger su dignidad. Enora lucha contra sí misma en un intento desesperado por no perder la última oportunidad de reconstruirse. Y Curro se adentra cada vez más en la oscuridad de su propia conciencia. La promesa, con sus paredes antiguas y su historia cargada de secretos, parece latir con cada respiración de quienes la habitan. Todo se encuentra en una pausa tensa, como si el tiempo hubiese decidido sostener un instante antes del derrumbe. Lo que ocurra después dependerá de decisiones que nadie quiere tomar, pero que todos saben que serán inevitables. La finca entera se prepara para el impacto de un desenlace que ya se intuye desde la distancia. La noche cae finalmente sobre la finca, extendiendo un manto oscuro que no logra calmar ninguna de las tormentas internas. Lope cierra la cocina con un pensamiento persistente. Vera respira hondo intentando controlar su rabia. María se sienta sobre su cama, sopesando la verdad que aún no revela. Jacobo contempla el futuro con un desconcierto que lo paraliza.
Martina se abraza a sí misma intentando detener el temblor emocional. Ángela mira el techo como quien teme abrir los ojos al día siguiente. Teresa repasa sus listas sin sentir que ninguna esté completa. Manuel observa sus planos con la sensación de haber perdido el rumbo. Toño intenta no mirar en dirección a Enora, y ella intenta no derrumbarse al sentirlo alejarse. Y Curro, bajo la noche silenciosa, se queda mirando las ventanas iluminadas del palacio, preguntándose cuál será el precio real de la verdad cuando Lorenzo descubra lo ocurrido. Siente en su interior que la respuesta no tardará en llegar, y que ese momento marcará un antes y un después no solo para él, sino para todos los que viven en la promesa. El episodio se encamina así hacia un final que promete más preguntas que respuestas. Las tensiones están en su punto máximo, los vínculos se encuentran al borde del quiebre, y cada personaje avanza hacia un destino incierto. La promesa, fiel a su nombre, parece contener más secretos de los que puede soportar. Y el día que sigue promete ser el inicio de una tormenta mayor, una que podría transformar para siempre la vida de aquellos que han intentado sobrevivir dentro de sus muros.